Saludos, mi nombre es Jefferson Jami Vivar, estudiante de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Matemáticas en la carrera de Ingeniería Civil semestral. A continuación voy a tratar de realizar o a modelar un perfil estratigráfico 3D en un software de uso para la ingeniería civil gratuito como es Geo5 en su módulo de estratigrafía. Entonces, vamos a tratar de manejar y saber cuáles son los pasos, seguir todos los pasos para poder tener un resultado, ¿no? El modelado estratigráfico en 3D de un proyecto que se requiera para en el campo que vamos a realizar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos primeramente? Bueno, como este es un deber, entonces voy a leer el enunciado del trabajo de la tarea que voy a realizar. Aquí se dice, se tiene previsto construir dos torres de departamentos de hormigón armado de 6 niveles cada una. Se ha efectuado 6 ensayos de SPT de 15 metros de profundidad. Las coordenadas de cada ensayo se encuentran incluidas en el detalle de cada registro. Ver archivo Excel anexo. Se desea construir el perfil estratigráfico del terreno en 3D mediante el módulo de estratigrafía del software Geo5 a partir de las siguientes coordenadas generales arbitrarias del terreno. Coordenadas del terreno. Aquí están las coordenadas del terreno en esta tabla que se puede observar. Yo me he tomado la libertad de más o menos hacer un bosquejo de cómo están ubicadas estas coordenadas, ¿no? Para tener una idea de lo que estamos haciendo, porque siempre es importante tener presente lo que se está haciendo, lo que se está trabajando para poder tomar decisiones y no decisiones correctas y no lanzarnos a lo absurdo y después al final no saber a qué problema se está enfrentando. Entonces, como les digo, está un bosquejo en donde plasmo, ¿no? Las coordenadas. Por ejemplo, la coordenada 1 que me dice en X 0, en Y 0 y en Z 0, que viene a ser este punto de aquí. La coordenada número 2 en X 0, Y 40 y Z 0.10. La coordenada 3, 79 metros, en Y 41 metros y en Z 0.30 metros. Y la coordenada 4 que dice en X 79 metros, en Y 0 y en Z 0.25 metros. Entonces más o menos todo lo que está aquí en línea azul vendría a ser el perímetro de el terreno donde que vamos a hacer nuestro proyecto. Claro que está aquí con líneas rectas, pero aquí podría ser que haya un hueco o una colina, no sé, entonces más o menos pero este es el perímetro, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer en el programa es tratar de insertar todos estos datos de estas coordenadas y mediante los ensayos de SPT, los datos que tenemos en el ensayo de SPT, vamos a ir colocando qué capas estratigráficas se encuentran bajo todo este perímetro. Si nosotros queremos ver la vista en planta de este terreno, vendría a ser este que también viene incluido aquí en la tarea, donde que aquí sería la coordenada 1, 2, 3 y 4. Y como ustedes pueden ver, aquí están graficados, ¿no? La ubicación donde se realizaron los ensayos de SPT. Por ejemplo, aquí está el SPT1, el SPT2, el SPT3, que son los que nos comparten en el archivo Excel que decía aquí en el enunciado, que están aquí, que esto viene a ser las tablas del ensayo SPT efectuado. Este es un ensayo de campo, ¿no? Esto no es cualquier dato que uno se lo inventa, se lo toma. Esto tiene que hacer un ensayo de campo en donde se obtiene como lo dice, ¿no? El título del ensayo, SPT, Standard Penetration Test. Entonces se va haciendo unos golpes y se va viendo cuántos golpes se necesita para alcanzar cierta profundidad, en este caso 15 metros. Entonces, por ejemplo, aquí está el SPT1, ¿no? Donde que podemos ver todo esto de estos datos, las coordenadas de donde se hicieron el ensayo. En este caso dice las coordenadas son 10, 14
que reflejan perfectamente aquí, que está más o menos en este punto, ¿no? 10 en X y 14 en Y, que se ubica aquí. Así podemos ir viendo cada uno, las coordenadas donde se encuentran. Por ejemplo, el ensayo 6, que dice que está en la coordenada 70, 14. Entonces podemos ver aquí en coordenadas 70 y 14, ¿no? Entonces estos son los ensayos que pertenecen a esta vista en planta. ¿Qué más tenemos aquí en este ensayo de SPT? Vienen el número de golpes, ¿no?, que se obtuvieron. Por decir, para llegar a los primeros 15 metros se necesitaron 3 golpes. Para llegar a los siguientes 15 metros se necesitaron 5 golpes más. Y entonces, en base a esos golpes y a los ensayos de laboratorio se obtienen todos estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que en el primer metro de profundidad tengo una capa vegetal. Le vamos a poner un color verde, ¿no? Para ir diferenciando más o menos y tener una referencia, un bosquejo de lo que hay, ¿no? Esta es una capa vegetal. Me dice que en lo siguiente, debajo de todo esto, en la clasificación de suelo, tenemos una arcilla de baja plasticidad, una clay low de baja plasticidad. Le vamos a poner un color medio amarillento, ¿no? Para diferenciarlo. Y abajo de todo esto me dice que tenemos una capa de una arena limosa, S de sand y M de lima en inglés, que no me acuerdo muy bien cómo es. Entonces le vamos a poner un color medio plomo, ¿no? Para tener en consideración. Esto es la estratigrafía que está que se encontró en el primer ensayo de estándar, en el SPT1, en las coordenadas 10, 14. Asimismo podemos ir al siguiente, donde que en las coordenadas 21, 5 tenemos una distribución parecida en las capas, pero podemos ver que no son los mismos espesores. Por ejemplo, aquí tengo 7 metros de espesor de arcilla. En cambio acá podemos ver que hay un espesor de 4 metros. Entonces vamos también a ir separando para tener en consideración, ¿no?, qué es lo que se tiene más o menos, y después ir comparando con nuestro con nuestro modelo en el programa Geo5. Aquí me dice también en el SPT3, me dice que tenemos una capa vegetal de 1 metro, una capa de arcilla de 6 metros y una capa de arena de 8 metros. En el SPT4 de coordenadas 47.158 me dice que tenemos una capa vegetal de 1 metro igual, una capa de arcilla mucho más pequeña de 2 metros nomás en este lugar, y una capa de arena más grande, ¿no?, de más o menos unos 12 metros, ¿no? 12 metros de arena, quiere decir un suelo, ya es una capa más competente para una edificación que queramos hacer, ¿no? Aquí tenemos la misma capa vegetal, pero esta vez con un espesor un poco más grande, de 1.5, una capa de arcilla de 4.5, ¿no?, y una capa de arena de 7 metros aproximadamente, ¿no? Y en el último, en el SPT6, tenemos también una capa de vegetal de 1.5. Aquí no tenemos a diferencia de los otros que sí tienen una capa de arcilla, aquí no tenemos una capa de arcilla, aquí solo hay una capa de arena debajo de la capa vegetal. Entonces, mire, esto es importante, hacer estos ensayos de penetración en una en un proyecto, ¿no?, para saber cómo
cómo está el suelo debajo de nuestro proyecto y poder hacer unos diseños más reales, no más reales. Muy bien, estos son todos los datos. Estos son los datos previos que se necesita para poder realizar, aunque el programa admite muchos más otros tipos de ensayos también, ¿no? Por ejemplo, aquí dice perforación de pozos, CPT, DPT, SPT, DBT. Nosotros vamos a valernos del SPT para hacer, es suficiente ese ensayo para poder aquí nosotros modelar en este programa. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a llenar aquí un proyecto para comenzar. El proyecto, tarea 1, ¿no? Que es la primera tarea del semestre. Descripción, modelación, perfil estratigráfico. Bueno, como que se está resultando, ¿no? El autor sería mi persona. La fecha es la fecha de hoy día, 18 de diciembre del 2021. Bueno, configuración, plantilla, sitio de la construcción, lo dejamos igual. Bueno, vamos aquí a puntos de terreno. Entonces aquí podemos introducir los puntos, podemos importar, añadir gráficamente o textualmente. Nosotros vamos a utilizar la opción de añadir textualmente porque las tenemos justamente acá, en esta tablita. Entonces tenemos en la coordenada 1, 0, 0, 0, 0. O sea, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Añadir el primer punto. El siguiente tenemos 0 en X, 41 en Y y 0, 10 en Z. 0 en X, 41 en Y y 0, 10 en Z. Añadir. El siguiente punto, el 3, es 79 metros en X, 41 metros en Y y 0,30 en Z. Entonces venimos 79 metros en X, 41 en Y y 0.30 en Z. Añadir. Y el último, 79 metros en X, 0 en Y y 0.25 en Z. Entonces 79 metros en X, 0 en Y y 0.25 en Z. Añadir. Eso sería todo. Esos son los 4 puntos y miren, aquí se nos grafica ya más o menos el perfil, ¿no? La vista en planta, como podríamos decir en una vista 3D de nuestro proyecto. ¿Qué sigue a continuación? Los bordes. Los ensayos de campo, los ensayos de SPT que tenemos. Vamos a añadir aquí nosotros los ensayos. Entonces, para poder nosotros aquí decirle al programa qué tenemos acá abajo y él nos pueda dar una muestra, ¿no? Entonces vamos a ingresar nuestros datos de los ensayos. Entonces aquí sale este cuadro de diálogo en el que nos pregunta el nombre del ensayo, SPT 1. Las coordenadas del ensayo SPT1 son las siguientes, las que están aquí, las que vienen en la tabla de Excel, que dice 10 en X y 14 en Y. 10 en X y 14 en Y. Entonces ponemos en X 10, 14 Y. Esto de aquí lo dejamos igual. Y vamos acá a nuestro, acá en allá. A diferencia de las versiones anteriores que se ponía aquí importar, ¿no? En esta actualización de GEOS 5 2021, como que han cambiado la forma, ¿no? Y aquí muneando un poco, aquí manejando, me di cuenta que hay que venir acá a la pestaña tabla SPT y aquí importar datos. Entonces aquí uno se puede venir y se importa los datos. Aquí está, este es el ensayo donde aquí están todos los datos. Aquí están todas las pestañas en las que están los datos del SPT. Ponemos siguiente. Aquí dice, vienen todos los datos que están en esa hoja de ese archivo, ¿no?
Entonces aquí están todos los datos, miren, el número de punto, profundidad 0.5, el N1, N2, N3, la clasificación. Entonces para nosotros leer los datos, darle los datos a que lea el programa, no le vamos a poner desde la fila número 1 porque si no se va a confundir, aquí no hay datos, sino que aquí hay descripción, títulos de lo que son los datos. Entonces vamos a ponerle desde la fila 2 porque aquí empiezan todos los datos. ¿Y hasta qué fila? Bueno, puede ser hasta la 21, pero aquí también no hay datos. Entonces vamos a ir hasta la fila 18, porque es donde están todos los datos. Mire como acá abajo dice, esta es la manera en que van a entrar los datos. Siguiente. Aquí. Aquí, si se pueden dar cuenta, nosotros en nuestra hoja de cálculo, en nuestro estado solo tenemos un N1, un N2 y un N3, que vendría a ser el C, el N1C, el N2D y el N3 del E. Cuando ponemos aquí nos sale un N4, o sea que el programa necesita un N4, entonces nosotros vamos a repetir la última columna, ¿no? Que se repita acá. Igual el programa al final va a sumar para nuestro NSPT, va a sumar el N2 más el N3, que en este caso sería, por ejemplo, el N2 y el N3, 5 más 5, 10, 6 más 8, 14, 6 más 10, 16, 6 más 14, 20. Entonces, no lo de aquí, 8 más 8, 16, no, sino que el 2 y el 3. Entonces, todo está correcto y miren aquí ya está graficada todo, sale graficada, ¿no? Todo, cómo está el NSPT, ¿no? Entonces le ponemos en añadir y cerrar, porque si nosotros le ponemos aquí en añadir, cuando vayamos a poner la siguiente, el SPT2, se van a sumar estos datos con los datos nuevos que vamos a poner. Entonces eso no nos conviene porque se va a dañar todo el trabajo. Entonces ponemos añadir y cerrar y añadimos uno nuevo, SPT, le ponemos su nombre SPT2 de coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas de SPT2? Aquí están, 21.5 y 30. Entonces las ponemos aquí, 21.5 y 30. Vamos aquí a tabla SPT, como le había dicho, importamos los datos de nuestro archivo que está aquí, colocamos aquí el SPT2 porque estamos nosotros trabajando ya con el SPT2. Siguiente, aquí colocamos nuevamente las filas que están todos los datos que vamos a trabajar. Siguiente y ok. Y miren, aquí se grafica todo esto. Voy a hacer aquí el ejemplo de lo que yo le dije que si es que yo le pongo aquí en añadir y después voy a la siguiente, se van a mezclar los datos. Voy a hacerlo intencionalmente mal para que se pueda observar cómo se dañan los datos, ¿no? Le pongo añadir y entonces aquí yo pongo el SPT3, ¿no? SPT3, cuyas coordenadas son 31 y 16. 31 y 16. Entonces vamos a importar datos. El SPT3 siguiente, de la 2 a la 18. Ok. Miren, entonces aquí le ponemos añadir y cerrar. Y miren, y ya aquí no me marca nada. Es porque se genera ese problema, ¿no? Entonces, ahora le vamos a ingresar de manera correcta. El SPT3 de coordenadas 31 a 16. Tabla SPT, ingresamos nuestro archivo SPT3, siguiente, 2
a 18. Siguiente. Ok, mire, aquí ya está, se grafica. Añadir. Añadir y cerrar. Bueno, ya cancelar. Aquí están los tres primeros, ¿no? Seguimos. Añadir SPT. SPT 4 de coordenadas 47 y 15.8. 47 en X y 15.8 en Y. Vamos acá a la pestaña SPT, importar datos, ubicamos nuestro archivo, ponemos el SPT con el que estamos trabajando, los datos del SPT, aquí las filas, las que se va a utilizar, bueno, 18, siguiente, ok, mire, añadir y cerrar, vamos a el SPT5, SPT5, cuyas coordenadas son 55 en X y 32 en Y. Vamos a ingresar nuestra tabla, importar datos, abrir archivo, tablas de ensayo, SPT5, SPT5, siguiente, 2 a 18, siguiente, ok, y se grafica, añadir y cerrar, y el último, SPT6, cuyas coordenadas son 70 y 14, 70 y 14, tabla SPT, importar datos, lo mismo de los pasos anteriores, el SPT6 ubicamos aquí, ponemos las filas de la 2 a la 18 porque todas tienen la misma cantidad de datos. Lo que revisé me di cuenta que todas tienen igual, entonces por eso yo ya le pongo. En su caso tendrían que revisar, ¿no? Aquí tendrían que revisar cuántos datos están y ahí poner el número de filas que van a utilizar. Yo como ya lo revisé y ya todo estuve demoniado, todo esto, yo sé que solo son, que es de la fila 2 hasta la 18. Entonces aquí podemos observar, ¿no? Podemos observar, miren cómo cada SPT cada perfil no es diferente, miren, ¿no? Es diferente, no son iguales. No son iguales. Entonces, esto es, esto es parte del trabajo para continuar. Tenemos que seguir, ¿no? Acá en el suelo. Ahora vamos a añadir los tipos de suelos que tenemos en nuestros ensayos de SPT. Como ya lo había dicho al comienzo, en la parte del comienzo tenemos tres tipos de suelo en todos los ensayos de SPT. Solo en el final hay dos. Todos tienen capa vegetal, una arcilla de baja plasticidad y una arena limosa. Todos tienen eso. Y solo en el último solo tiene capa vegetal y arena limosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear todos esos. Vamos aquí a, a, a insertar todos esos tipos de suelo en nuestro modelo, ¿no? Podemos nosotros de aquí poner añadir el suelo, poner aquí según nuestros datos, según nuestros ensayos de laboratorio que tengamos, pero por designación de la tarea, aquí las consignaciones en el modelado, nos ha puesto a la disposición del momento de asignar las propiedades de cada suelo. Se recomienda utilizar la opción clasificar que incluye el programa Geo5 con la finalidad de asignar parámetros geotécnicos de cada suelo de forma preliminar. O sea, son valores que ya vienen aquí datos que ya vienen aquí en el programa y que nosotros vamos a hacer uso de esos, ¿no? Aquí está la opción clasificar y aquí podemos ver, ¿no? Todos los suelos que ya tiene este programa incluidos y que nosotros solo vamos a seleccionar y vamos a utilizar todas sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, la capa vegetal. Aquí está dice que es una capa vegetal
se ve una arcilla de alta o muy alta plasticidad, ¿no? Este vendría a ser la capa vegetal, más o menos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí dice tiene un coeficiente de Poisson de 0,42, un peso unitario de 20,5, módulo de formación de 2 a 4 megapascales. Aquí está todo, ángulo de flexión interna 40, resistencia al cohete 40 kilopascales. O sea, más o menos unos datos de una capa vegetal o una. Entonces le ponemos OK, asignar, y aquí está ya asignado. ¿Qué vamos nosotros a agregar aquí? Vamos a cambiar aquí, ¿no? Vamos a poner más o menos como una turba, más o menos, ¿no? Como que si fuera una turba, y le vamos a dar el color verde que le habíamos dado en el Excel, ¿no? Entonces le ponemos aquí asignar, y miren, aquí ya se asigna este tipo de suelo. Vamos a añadir otro, ¿no? Asimismo vamos a clasificar. El siguiente suelo que teníamos era una arcilla de baja plasticidad. Pues vamos a buscar una arcilla de baja plasticidad. Aquí dice una arcilla de baja plasticidad, serie, la misma nomenclatura, ¿no? Aquí también cambian los parámetros. Miren, por ejemplo, el, el módulo de formación es de 3 a 6 megapascales, ¿no? Ya es diferente, es un poco más fuerte, ¿no? Entonces ponemos aquí OK, asignar, y le cambiamos el color, más o menos el color que tenemos en el Excel. Añadir. Seguimos. El otro, en clasificar, era una arena limosa, como está aquí, arena limosa, cuyo módulo de formación es de 5 a 15 megapascales, más o menos. Entonces podemos asignar y le cambiamos el color. Aquí ya viene más o menos un color plomo el que habíamos utilizado, ¿no? Añadir. Muy bien, aquí tenemos ya los tres, ¿no? Hemos asignado. Esto es asignar, no, declarar, como decir, ingresar el tipo de suelo para después nosotros poder eh, declararlo aquí en los perfiles de suelo, ¿no? Como pueden ver aquí. Y aquí este es el que le había dicho que estaba mal. Mira como me salió que estaba mal, entonces ya aquí también me genera un error, ¿no? Aquí lo que tendría que hacer es encontrar dónde está este dato y tratar de borrar, pero como no lo sé, entonces voy a continuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos al SPT1. En el SPT1 de coordenadas 10, 14, nosotros vamos a agregar los tipos de suelos que tenemos. Entonces aquí nos valemos de la tabla Excel en el SPT1 y vemos, por ejemplo, la capa vegetal tiene un espesor de 1 metro. Entonces eso lo declaramos aquí en el SPT1. Ponemos aquí añadir el final, ponemos el espesor y declaramos que es una capa vegetal. Añadir. Continuamos. La capa 2, que es una arcilla de baja plasticidad, tiene un espesor de 7 metros. Entonces ponemos aquí 7 metros, un espesor de 7 metros para una arcilla de baja plasticidad. Añadir. Miren cómo se va generando. Y por último, una arena limosa que tiene unos 7 metros de profundidad también, uno de espesor. 7 metros, una arena limosa. Añadir. Listo. Ya está los datos del SPT1. Miren cómo se genera, ¿no? El espesor hasta los 15 metros, cómo va, ¿no? Entonces le ponemos OK. Y miren, y aquí ya se puede ver, apreciar, ¿no?
cómo cómo se encuentra el suelo, la estratigrafía en ese perfil, en ese SPT1. Vamos de la misma manera, vamos al SPT2, donde declaramos, ¿no?, lo que tenemos aquí en la tabla: una capa vegetal de 1 metro, 1 metro de espesor de capa vegetal. Añadir, tenemos 4 metros de una arcilla de baja plasticidad, de la arcilla, 4 metros. Añadir, y tenemos 10 metros de una arena limosa. Entonces le ponemos arena limosa 10 metros, añadir, listo. Ok, ok, y aquí podemos observar también en el SPT2 cómo se ha generado, ¿no?, ese perfil del SPT2. Seguimos en el SPT3. Este es el que está, que a propósito ingresé mal. Bueno, seguimos en el SPT3, añadir al final. Vamos a la tabla de Excel, el SPT3, y vemos que tenemos un metro de espesor de capa vegetal, igual que los anteriores. 1 metro. Tenemos 6 metros de arcilla y tenemos 8 metros de arena. Añadir, listo. Ok, ahora se generó. Al SPT4, de igual manera, vamos a nuestra tabla de Excel: 1 metro de capa vegetal, 2 metros de arcilla y 12 metros de arena. Muy bien. SPT5, vamos a nuestra tabla. Tenemos, miren, en este caso aquí cambia: 1.5 metros de profundidad de una capa vegetal. Pues lo ponemos acá de la misma manera. Añadir, tenemos 4.5 metros de arcilla y tenemos 9 metros de arena. 9 metros de arena, listo. Ok, y por último el SPT6. SPT6, tenemos 1.5 metros de capa vegetal. 1.5 metros de capa vegetal. Añadir, y aquí no hay arcilla, entonces no la colocamos. Tendríamos 13.5 metros de arena. Añadir, listo. Eso es todo lo que hay aquí. Entonces, miren cómo se ha generado en cada SPT, ¿no? Muy bien. Continuamos. Modelo geológico. Para hacer el modelo geológico, entonces vemos que aquí que el último es incompatible para poder generar nosotros para poder generar nuestro modelo geológico, ¿no? Entonces vamos aquí a ver cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces es justamente
aquí en el SPT5 y en el SPT6, que el SPT5 sí tiene arcilla, pero el SPT6 no tiene arcilla. Entonces aquí vamos a insertar una capa de arcilla, pero con un espesor de cero, para que pueda, para que el programa lo pueda eh, hacer compatible, ¿no? Tenga cómo juntar estos dos tramos. Entonces vamos aquí, dice insertar, insertar antes del número 2. Entonces vamos a insertar un espesor sin espesor de arena. Mira. Entonces aquí ya me sale que la propagación es compatible. Vamos ok y ya está todo listo. Y generamos aquí. Y genero, ¿no? Ya el modelo geológico, a ver cómo queda. Como puedo observar, miren, esto es cómo queda el modelo geológico, ¿no? Se lo puede hacer también cambiar la vista, ¿no? Para ver un poco más lleno, ¿no? Mira, este es así es el modelado 3D como queda, así. Y ven donde que aquí está el SPT1, el SPT2, SPT3, SPT4, SPT5 y SPT6. Y según esa información, el programa nos estima que el modelado de nuestra estratigrafía va a ser más o menos así. Es este. Muy bien. Eso es todo para modelar esto. Entonces, ¿qué nos falta aquí para poder concluir este trabajo, esta tarea? Eh, a ver, aquí nos solicita, dice, utilizando la opción perfiles de suelo general o registros de campo de ensayo SPT, efectuando 6 registros de campo. Perfiles de suelo, 6 registros de campo. En el modelo en 3D, el modelo geológico, 3 vistas. O sea, en el modelado 3D hay que generar 3 vistas. Y en el perfil de salida, 4 perfiles y en la sección de salida, 4 secciones de salida. Entonces en el modelo 3D, el modelo geológico 3D, aquí tengo que 3 vistas, ¿no? 3 vistas, entonces. Vamos a poner esta. Bueno, ya, eso lo hago después. En perfil de salida. Vamos a perfil de salida. Añadir gráficamente. Perfil de salida, necesito 4. Vamos a poner uno aquí. Vamos a ponerle perfil 1. Vamos a poner por aquí perfil 2. Vamos a poner por aquí perfil 3 y vamos a poner por aquí perfil 4. Listo. Entonces, ¿qué más? En secciones de salida. En secciones de salida vamos a añadir, a ver, una que pasa por el centro, ¿no? Ok. Sección 1. Añadir. Vamos a hacer una que cruce todo.
sección 2, añadir, sección 3 y por último vamos a hacer una de por aquí, ¿no? Sección 4, añadir. Muy bien, estas son todas las secciones y los perfiles de salida que tenemos, ¿no? Como podemos observar, este es el trabajo que se realizó para esto. Bueno, con todo esto me despido.